Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. De nuevo estamos aquí en el 22º edición del ciclo de conferencias de la Facultad. Pasad, tenéis sitio delante, de la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos, como siempre digo, ¿no?, a una persona muy especial, sobre todo porque además es una persona que estudió aquí, en La Coruña, Alejandro, y de hecho, bueno, todos lo conocéis un poco por el perfil que hemos puesto en el cartel, ¿verdad?, que es un investigador en microbiología clínica que está especializado, no es que sea además especialista, sino que además es que desarrolla él mismo directamente técnicas muy relacionadas precisamente con todo lo que tiene que ver la biología molecular, la microbiología, la genómica, la proteómica, bioinformática, todo relacionado a resistencia de microorganismos, pero todos enfocados en resistencia a antibióticos de microorganismos en el ámbito de la clínica, ¿no? Es un especialista muy importante. Y bueno, estamos muy orgullosos porque, bueno, estudió la licenciatura de biología en esta universidad en el año, por eso tengo la chuleta, 95, 96 y 99, 2000. Sí, todo esto hay que conocerlo. Ya veis, es muy jovencito, pero ya veis dónde ha llegado. Posteriormente hizo el tercer ciclo en biología marina y cultura y ahí ya pues empezó a trabajar precisamente con resistencia a antibióticos, en ese caso en Acinetobacter baumannii, no sé si lo he dicho bien, ¿vale? Y toda su epidemiología. Y de hecho en el 2007, hace nada, para mí, como quien dice, pues defiende su tesis doctoral en resistencia a antibióticos Acinetobacter mediada por beta-lactamasas de clase C y clase OXA24. Muy poquito después, eso para que veáis todos los que estudiáis de los pelos, para qué vale que yo estudie biología, muy poquito después ya consigue un contrato Juan de la Cierva como investigador en el INIVIC directamente ya, y ya enlazan directamente dos contratos seguidos, Miguel Servet 1 del 13 al 18, un Miguel Servet 2 del 19 ya casi al 22, porque en el 22 ya creo que ya fue cuando ya eres facultativo, ¿no? Ya te hiciste facultativo del SERGA, o sea, meteórica su trayectoria. Y durante todos estos años como investigador, pues ha dirigido o está dirigiendo y codirigiendo 10 tesis, tiene más de 100 publicaciones, 2 patentes, en estos momentos tiene 2 proyectos, ¿no?, del Instituto de Salud Carlos III y un proyecto de la Agencia de Innovación Galega, también en el INIVIC, todos ellos, ¿verdad? Y bueno, pues ha sido distinguido con 6 premios en los últimos años por el mejor trabajo científico presentado en los congresos anuales de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, ¿verdad?, y microbiología clínica. Además, forma parte del comité ejecutivo y comité científico y subcomité de formación de la Red Española de Investigación en Patologías Infecciosas, que está también financiada por el Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? O sea, en resumen, digamos que Alejandro es un verdadero experto, como os decía antes, en desarrollo de nuevas metodologías en áreas de biología molecular, biología celular, como, repito, genómica, proteómica, bioinformática y todas enfocadas a resistencia, multiresistencias, que es uno de los grandes problemas actuales, ¿no?, en clínica. Entonces ya os dejo con Alejandro, que os va a explicar cuál es el desafío actual y cuáles son las tendencias en investigación en estos momentos, porque él es uno de los que más sabe de esto. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Esther, por la presentación. Gracias, Andrés, también por esta oportunidad para presentar un poco, bueno, la problemática de la resistencia a los antibióticos, cómo está a nivel nacional, a nivel global, y por presentar la oportunidad de presentar un poco las líneas, o algunas pinceladas del trabajo que hacemos aquí al lado, en el INIVIC. La presentación sería un poco el desafío al que nos enfrentamos frente a las superbacterias, ¿no? Siempre se empieza este tipo de charlas por el clásico Fleming. ¿Cómo empezaron los antibióticos? ¿De dónde salen los antibióticos? Seguro que os suena a muchos de vosotros. Y es que este hombre se fue de vacaciones, dejó la placa de Staphylococcus aureus, es la foto original, encima de la pollata, que hacemos todos cuando nos vamos de vacaciones. Al volver se encontró que tenía un hongo creciendo y que inhibía el crecimiento de las bacterias. Continuó trabajando esto, y esta es su puño y letra, y vio que ese hongo pues era Penicillium notatum, y intuyó
que sustancias que liberaban los hongos eran capaces de inhibir el crecimiento de las bacterias. No la purificó porque esto fue desarrollado años después en la Segunda Guerra Mundial. Y fue el primer antibiótico que se utilizó frente a las infecciones por heridas, ¿no? Sobre todo. Realmente no fue el primero, a menudo las tesis empiezan así, pero no fue el primero. 40 años antes un francés había descrito esto mismo, que ciertos hongos inhibían el crecimiento de las bacterias, Duchenne, y llegó a probarlo en animales, pero no se tuvo en cuenta, y realmente aquí se le conoce que ese correcto fue Fleming. Vale, aquí pongo la eterna carrera a la que nos enfrentamos. Este hombre está todo el día mirando al microscopio desarrollando antibióticos, eso somos nosotros. Desarrolla antibióticos, actualiza guías clínicas, busca sinergia entre antibióticos, reposicionamiento de nuevos antibióticos, nuevas alternativas no antimicrobianas. Está todo el día trabajando para que al final siempre la bacteria acabe utilizando los antibióticos como si fueran gominolas y con una facilidad pasmosa, ¿no? Entonces, por eso la eterna carrera en que intentamos sacar soluciones, desarrollamos nuevos antibióticos o nuevas soluciones, mientras que las bacterias van desarrollando mecanismos de resistencia a todas las soluciones que vamos encontrando. Y como ejemplo, esta gráfica, que son las familias de antibióticos que existen, por ejemplo, las penicilinas, eritromicina, rifampicina o las quinolonas. Fueron desarrolladas en los 40, 50 y 60 los antibióticos. Si quitamos lo que vemos aquí, hasta el 2005, pero si quitamos estas dos que son para gran positivos y para gran positivos sí que ya hay algunas opciones que van bien. Ahora el frente de batalla son los gran negativos, donde no hay muchas alternativas antimicrobianas. Si quitamos eso, nos encontramos que no existen nuevos antibióticos desde el 85, pero realmente esto podría continuar hasta el 25 y veríamos que no hay nuevas alternativas. Y realmente no son nuevos antibióticos, son derivados de la penicilina. Son las cefalosporinas y los carbapenems. La penicilina sería como un balín a la bacteria, pues las cefalosporinas serían una bala y los carbapenems, que luego comentaré, los carbapenémicos, serían un cañonazo. Todos son derivados de la penicilina. No hay nuevas alternativas. Y no se atreven las farmacéuticas a sacar realmente cosas nuevas, con lo cual al final siempre estamos trabajando con derivados de lo que ya existe. Si esto continuara, veríamos que en el 2015 se ha aprobado un compuesto que es un derivado de las tetraciclinas, que son de los 50, y hace 2 años se aprobó una nueva cefalosporina, pero que es derivado de esto. No hay nada más, no existe nada más como antibióticos. Sobre esto, que no hay nada, nos planteamos en la gráfica de abajo son cómo las bacterias la aparición de las primeras resistencias a los antibióticos, y así los aminopósidos, por ejemplo, se desarrollaron en el 46 y las primeras resistencias se encontraron en el 46. Quinolonas, ciprofloxacino se desarrolló en el 68 y en el 68 ya aparecieron las primeras resistencias a antibióticos. Súper fácil para las bacterias. Frente a los carbapenems, en los 80 ya había cierta preocupación por esto, ya había política, una cierta preocupación por el uso de los antibióticos, ya política de uso prudente de antibióticos, y en los carbapenems específicamente se tardó 13 años en encontrar las primeras resistencias. También son los antibióticos más eficientes que existen. Pero esto es raro, normalmente las resistencias aparecen enseguida. Por tanto, es una crisis de salud pública, que se encuentra en aumento, eso es así, y a escala global, y cada vez más. De hecho, es más frecuente en los países en vía de desarrollo que en los países desarrollados, porque las políticas de uso de antibióticos no están desarrolladas. Entonces, allí los problemas son todavía peores. Urge la necesidad de búsqueda de soluciones, ya lo veis en esa gráfica, con nuevas moléculas antimicrobianas, con nuevos mecanismos de acción. Hay avances en derivados de lo que ya existe, pero realmente se queda en la básica, quizá en la preclínica, la mayoría de las nuevas moléculas. Esto es un ejemplo simplemente en este mapa de colores, aquí se representa el patógeno que más frecuentemente causa infecciones complicadas y además difíciles de tratar, que no voy a entrar mucho en detalles en la presentación, pero porque les cuando es resistente a los antibióticos más eficientes que existen, que son los carbapenems. Bueno, pues el 100% en algunos países existe, como en la India, incluso algún país de Europa. Es decir, el 100% de los aislamientos, el 100% de las infecciones son resistentes a los antibióticos más eficientes que existen. Esto no significa que haya... Claro, o sea, ya vienen con una historia detrás y probablemente sean resistentes también a la gran mayoría de antibióticos. Entonces, tienen pocas o ninguna opción terapéutica. En el caso de España, pues ronda el 25-35% esta problemática, en Europa en general, ¿no? Es solo un ejemplo, porque luego tenemos que cada especie tiene sus propios mecanismos, sus antibióticos, entonces hay que ir especificando mucho. Este es un ejemplo. En base a
como son las cepas, podemos clasificar el nivel de resistencia en multiresistentes cuando son resistentes al menos 3 de las familias que dices antes. Son extremadamente resistentes cuando son sensibles solo a dos agentes de las familias, de 2 familias. Esto no significa que tengas 2 opciones terapéuticas, porque los antibióticos, algunos son más tóxicos, otros menos. Algunos, dependiendo del paciente, los puedes utilizar o no. Algunos son orales o tienen que utilizarse en el hospital, etc. Con lo cual, tener 2 opciones terapéuticas puede suponer que tenga realmente casi nada para ser tratado. Y luego panresistentes, que son resistentes a todo lo que existe. Con este background, ¿no?, la pregunta, ¿estamos perdiendo la carrera contra las bacterias en la resistencia? Lo dejo así en el aire, para comentarlo después. ¿Qué es la resistencia? ¿Cómo surge la resistencia a los antibióticos? Siempre va a venir dada por un cambio en el ADN. Ya sea una inserción, una deleción, una mutación o una inactivación, a la adquisición de material, pero siempre va a haber un mecanismo de resistencia que mejore por cambios en el ADN. Lo que tenemos son bacterias, pues las verdes serían sensibles, muta una, es la naranja. Cuando esta se hace resistente y estamos en una presión antibiótica, pues va a acabar con todas las sensibles, el antibiótico. Por tanto, la naranja es la que se va a multiplicar y finalmente, en breve, tenemos todas las bacterias son resistentes. Esto sería una transferencia vertical, ¿no?, a sus descendientes. Pero luego tenemos la segunda parte, que es la transferencia horizontal. Esos mecanismos que tú adquieres, los puedes traspasar a otras cepas, los puedes traspasar a otras especies incluso, mediante plasma, transposones o otros elementos genéticos que hacen que con facilidad, con un solo paso, de una especie a otra ya tengas la segunda también resistente. Y se pueda distribuir en un ambiente hospitalario, por ejemplo, un ambiente con carga de antibióticos, con facilidad extender, ¿no?, y dispersar. Esto da lugar a brotes muchas veces a menudo. Brotes de cepas multiresistentes. Ahora mismo, este es un esquema que no se ve, pero de la OMS, que dice cuáles son los patógenos que hay una prioridad crítica, una prioridad máxima para desarrollar alternativas o nuevos antibióticos o alternativas a los antibióticos. Sobre todo serían las cefalosporinas resistentes a los carbapenens, las enterobacterias resistentes a carbapenens y a cefalosporinas y a Acinetobacter baumannii. Pseudomonas aeruginosa, hace poco estaba en esa clasificación, ahora está en una clasificación de prioridad alta para buscar antibióticos, pero ya hay algunas combinaciones nuevas que han salido que pueden tratar Pseudomonas aeruginosa. Pero hay muy poquito para muchos de estos patógenos. Cuando le pregunté a ChatGPT, que le dije, hazme machanguitos para estas especies, me le puso un sombrero. Y digo yo, ¿por qué le pusiste el sombrero a las enterobacterias? Y me dice, porque son unas mafiosas, porque con una facilidad plasmosa pasan el plásmido entre otras especies del mismo género, de enterobacterias. Siendo una resistente, enseguida hace que los de alrededor sean resistentes y de una manera pues se comportan así, ¿no?, como una mafia. Decimos que la resistencia viene dada porque hay cambios en el ADN, pero al final los mecanismos de resistencia que se desarrollan ahí son muchísimos, cientos. Dependerá del antibiótico, dependerá de la especie, incluso dependerá de la concentración de antibióticos utilizado, o el mecanismo de resistencia va a dar diferentes niveles de resistencia a los antibióticos. Pero el 90% de los mecanismos de resistencia se pueden resumir en estos 4 grupos. Si esto es una bacteria, tenemos la membrana, el citoplasma. Siendo los antibióticos estas partículas azules, los antibióticos entrarían al interior de la bacteria y enzimas bacterianos son capaces de inhibir o modificar el antibiótico haciéndolo ineficaz. Esta bacteria sería resistente. Ese es el principal mecanismo de resistencia. Pero otros, como las bombas de expulsión, en los cuales el antibiótico entra en el interior celular, pero por un transporte activo, normalmente con gasto de energía, son expulsados fuera y la concentración intracelular es mínima por las bombas de expulsión. O la impermeabilidad de la bacteria. No todos los patógenos son igual de impermeables, pero además de que algunos ya sean bastante impermeables, a menudo modifican los canales de entrada y los antibióticos no pueden entrar dentro, porque los poros por los que entran los inactivan, bajan la expresión o los modifican de manera que bloquean la entrada de antibióticos. Y esto también es súper fácil. O directamente no modificamos el antibiótico, sino que modificamos la diana. El antibiótico va a ir contra un target esencial, contra una función esencial. Si tú esa proteína la consigues cambiar 1, 5 aminoácidos y sigue siendo funcional, pero ya no presenta afinidad por el antibiótico, pues tendremos una bacteria resistente. Como ejemplo, de manera random en internet busqué el primero que me salió, pero hay muchísimos ejemplos, donde esto es el cromosoma y esto es el plasmio, ¿no?, que es como un pequeño cromosoma que se representa de manera circular y es material genético, que es el que son capaces, entre otras estructuras, por ejemplo los plasmios, son capaces de
de expulsarlo fuera. Este es un ejemplo de un plásmido en aguas fecales, en depuradoras, donde allí está lo peor de lo peor, donde se junta todo lo malo y se generan auténticas quimeras como estas que van adquiriendo material genético y siempre para mal. Por ejemplo, en este caso tenemos 25 mecanismos diferentes, 25 genes de resistencia diferentes, que dan lugar a adquirir este plasmio en un solo paso, traer resistencia inmediatamente a tetraciclinas, eritromicina, sulfonamidas, cefalosporinas, streptomicina, timetopin y quinolonas. Es decir, en un solo paso tenemos resistencia a 7 de las 9 o 10 familias de antibióticos que existen. Y esto es lo que pasa, que una bacteria que es tratable, en el caso que he puesto antes, por ejemplo, se convierte pues, en un superbicho. Por tanto, las superbacterias, que es un término divulgativo, nosotros lo usamos mucho, pero se entiende bien, no son patógenos nuevos, sino que son patógenos que ya conocíamos que han adquirido esta resistencia. Con todo esto que os comenté, pues veis que la capacidad de expansión es alta y que tiene un alcance global. Esto pasa en todos los países, evidentemente. Y cuanto menos política de uso prudente antibiótico tengas, pues más rápido vas a generar resistencias y resistencias realmente peligrosas. Tiene una dimensión muy clara porque se usa en agricultura, en ganadería, vuelvo a lo mismo. En España se ha reducido mucho su uso, pero se siguen usando, y en otros países se sigue usando de manera masiva, con lo cual al final tienes, pues en el suelo, en los ríos, tienes todo, están cargados de estos mecanismos determinantes de resistencia. Pongo un par de diapos un poco para reflejar la problemática del Centro Europeo de Control de Enfermedades, del CDC, que dice, por ejemplo, la resistencia antibiótica es la habilidad de las bacterias para combatir los antibióticos. Son las bacterias las que se hacen resistentes, no los animales ni las personas. Y la problemática en salud de la resistencia impacta de igual manera que el VIH, la tuberculosis y el virus de la gripe juntos, ¿no? Muertes en Europa anuales debidas a la resistencia a los antibióticos. Y esto es muy debatible, porque en España se ha visto ahora que solo en España son 20 y pico mil muertes, y además luego vemos en una diapo donde está bastante subestimado esto. Comentan también que el 70% de las infecciones difíciles de tratar son hospitalarias. Esto es un problema que se da, porque se daba, sobre todo en los hospitales, donde tenemos una presión antibiótica brutal, donde tenemos pacientes con enfermedades de base, inmunodeprimidos, gente mayor, al que le hacen intervenciones largas, ventilación mecánica, heridas, quemados, y antibióticos por todos lados. Entonces es el nicho perfecto para este tipo de bacterias. Dicho esto, pues hace 3 décadas el 100% de las infecciones difíciles de tratar estaban en los hospitales, localizadas en los hospitales, y ahora que dice 70%. Pero es que la misma diapo de hace 4 años te indicaba 75%, es decir, está creciendo el número de infecciones difíciles de tratar en la comunidad, en la calle, donde no hay esa carga tan potente de antibióticos, pero ya tienes las resistencias ahí. Dice aquí que está incrementando esa carga sobre salud, y a modo de ejemplo, por ejemplo, Acinetobacter y Klebsiella, que son dos patógenos, los patógenos que aquí saben son los que normalmente trabajamos en el laboratorio. Pues en 5 años ha aumentado un 50% en Europa el número de muertes debidas a Acinetobacter y Klebsiella, ¿no? Específicamente porque son complicados de tratar, y muchas veces no los puedes erradicar. Sobre eso, ¿qué soluciones tenemos? Una manera breve pues sería el uso prudente de antibióticos, solo los utilizan cuando son necesarios, luego lo comento. Implementar medidas hospitalarias concienciadas, el personal sanitario formado, lavado de manos, guantes. Hace 15 años esto no se hacía, tenías un paciente, claro, tú tienes un paciente aquí con una infección complicada de tratar, y a los 15 días, claro, iba sin lavar las manos o sin guantes a tratar al paciente al lado, y a los 15 días tenías ese paciente también infectado con la misma cepa, y a menudo estaba luego a brotes. Esto ahora ya se trata con muchísimo más cuidado. De hecho, por ejemplo, aislamiento de los pacientes que tienen patógenos multiresistentes. Esto se hace rutina y no se hacía antes. O, bueno, luego lo comento, políticas de antibióticos. Por ejemplo, screening de colonizadores de patógeno multiresistente. Es decir, están colonizados pero no están infectados. Si vas a ir al hospital y vas a tener una intervención grave, vas a estar mucho tiempo, vas a estar sometido a antibióticos, esa colonización a menudo acaba en infección. Entonces ya hacemos, y en los hospitales se ha hecho hacer, por técnicas moleculares, screening de colonizadores. Y la tercera solución que tenemos pues, es promover, ¿no?, la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias. Estamos preparados, esta es una diapo que se presenta mucho en este tipo de charlas y sí que representa la situación actual, y modelos matemáticos que representan cómo sería la
la situación en el 2050, y es que sobre el número de muertes que existen ahora, bueno, en 2020, si no aplicáramos, si las políticas de antibióticos fueran las mismas que las que existen ahora, y no sacáramos nuevas soluciones que las que hay ahora, el número de muertes equipararía a las de cáncer o las enfermedades cardiovasculares a nivel global, ¿no? Entonces es un problema que hay que atajar y que creo que se puede atajar, pero hay que concienciarse. Entonces he puesto algunas ya, pues también un poco random, pero para ver las cosas que salen así. Este es un colaborador nuestro. Con el COVID se aceleró la aparición de superbacterias, pues es verdad. Y simplemente comentar así por encima, al haber más gente en los hospitales, mucha más gente en los hospitales, con problemas graves, con estancias largas, con saturación de los sistemas sanitarios, lo que pasó es que se utilizaron preventivamente antibióticos a mansalva, y esto es lo último que se debe hacer. Esto significó que no hubo política de antibióticos, que no hubo aislamientos, que se utilizaron en muchos más pacientes y en mucha mayor cantidad los antibióticos. Y se vio, ahora se ve, 3 o 4 años después, que a nivel nacional, pero a nivel global, que las resistencias han subido un escalón, ¿no? Han aumentado. Las resistencias en bacterias. Y aquí otro trabajo en el que se trabajó, nosotros colaboramos, porque colaboramos casi todos los hospitales de España. Las superbacterias matan 8 veces más de lo que se estimaba. ¿Por qué? Porque aquí lo que se cogió fueron todas las infecciones durante un mes en toda España. Y se evaluaron específicamente, ¿no? Y se determinó un número de muertes, no recuerdo, creo que eran como 20 y pico mil al mes, o ese mes 20 y pico mil, relacionadas con la resistencia de los antibióticos. Esto está subestimado porque, por ejemplo, entre otras cosas, no todos los patógenos multiresistentes hay que comunicarlos, son obligatorios de comunicar. Porque los algoritmos, los modelos matemáticos eran previos al COVID, después del COVID empeoró la situación. Porque muchas veces indicas muerte por sepsis o por neumonía o por shock séptico, pero no indicas que es por un patógeno multiresistente. Entonces la situación es peor de la que realmente se cree, ¿no? Se estima oficialmente. Así que, ¿qué pasaría, según el CDC, si no mejoramos esto? Pues las infecciones simples se harían difíciles o imposibles de tratar y tendrías largas estancias hospitalarias. Que, pues, procedimientos quirúrgicos simples en hospitales, trasplante de órganos, cáncer, etc., pues los pacientes podrían no tener disponibilidad de antibióticos para tratarse infecciones. Que las instalaciones sanitarias y los profesionales sanitarios se verían saturados y largas estancias y saturación de los sistemas sanitarios. Y, pues, costes, ¿no? Al final, costes en productividad, en sistema de salud, que afectarían a la sociedad a nivel económico. Y estos son números simplemente, pero para que os hagáis una idea, la mitad de los costes se deben simplemente al incremento de las estancias hospitalarias. Cuando una persona va al hospital porque le van a hacer una intervención y de manera aleatoria coge una infección por un patógeno difícil de tratar, porque es que están, de media, aproximadamente 15-20 días aumenta la estancia. Si es en UCI, son como 2.000 euros el día de estancia. Si no es en UCI es menos. Y si son tratamientos de última generación serán caros. Así que de media, el adquirir una infección multiresistente, aunque luego superes la infección, son unos 30.000, 25.000 euros de media, ¿no? Eso supone un coste grande que se está incrementando además cada año. Entonces, bueno, ahora paso un poco a las soluciones a toda esta background que os he expuesto, ¿no? Y os daré pinceladas de las cosas que hacemos aquí en Coruña. 2 bloques. El primer bloque sería a nivel hospitalario. Vigilancia. Fortalecer sistemas de vigilancia, de epidemiología, de vigilancia microbiológica, para detectar rápido resistencias emergentes y así monitorizarlas y al menos disminuir la velocidad de diseminación. O, por ejemplo, a nivel local, evitas la formación de brotes. Si tú de repente sabes que tienes algo fácil de transmitir, pues tú trabajas sobre eso, en tu hospital, quiero decir, y evitas la formación de un brote. Pero esto es a nivel local, regional o internacional. Por otro lado, por ejemplo, compartir datos informáticos, o bueno, compartir la información genética y fenotípica de cepas resistentes, o sea, mapas abiertos, de acceso abierto, en que vayan identificando, y cada vez más esto está creciendo, cómo está la situación, fotografías de cada zona y a nivel global, de cómo están las cosas, para intentar, si lo conoces, poder actuar sobre eso. Uso prudente del antibiótico, uso racional de antibióticos en veterinaria, en agricultura y humanos. Implementar políticas de prescripción basadas en guías clínicas actualizadas, porque luego os comentaré que empieza a haber cosas nuevas
y los clínicos no las conocen. Entonces hay que actualizar las guías clínicas y se tienen que basar en los datos, bueno, como los que os presentaré, datos microbiológicos in vitro y luego in vivo para modernizar, actualizar las guías clínicas. Los PROAS, programas de optimización del uso de antibióticos. Ahora en España, no sé si es obligatorio, pero casi todos los hospitales tienen programas PROA en los que diferentes especialistas, pues de farmacia, de infecciosas, de microbiología, se juntan cada día para cada paciente que tiene un patógeno complicado de tratar, personalizar su tratamiento. Antes se daba un antibiótico que en teoría funcionaría bien y esperabas 15 días a ver qué pasaba. Ahora se personaliza mucho más y se dedica en el día a día tiempo a ver cómo va ese paciente. Y esto ha significado realmente, al menos de manera nacional, como un 70% menos de uso de antibióticos en los hospitales y además esos menos usados antibióticos son más eficientes. O sea que parece que no, pero influye mucho cómo los clínicos utilizan los antibióticos. Y luego medidas hospitalarias adecuadas, que es lo que os comentaba, ¿no? Control de infecciones como higiene de manos, guantes, aislamiento de pacientes colonizados, limpieza ambiental rigurosa y formación de personal sanitario. Modo de anécdota, porque claro, muchas anécdotas, pero aquí yo al principio, hace muchos años, llegamos a ir a un brote con una cefalosporina, era un coli resistentes a cefalosporinas, que ahora nos parece una cosa menor, porque ya hay mecanismos peores, pero aquí era importante. En neonatos íbamos con las torundas y sacábamos esas cepas complicadas de tratar de todos lados. De los propios niños, pero de las manillas de las incubadoras, de las manillas de la puerta, del grifo y de cualquier lado. 20 días después, ya lo habíamos identificado, 20 días después volvimos a hacer un screening y seguían estando en todos lados en neonatos, encima de neonatos, ¿no? Y aquí ya fueron unos 20 y pico niños infectados. Claro, se tomaron cartas en el asunto y finalmente se limpió todo y se resolvió. Otro, en Barcelona, con este acinetobacter, también al principio de los 2000, hubo que tirar toda la UCI porque llevaban 13 años sin poder erradicar el patógeno, por mucho que limpiaran, por mucho que utilizaran ozono, pero hubo que tirar el edificio y hacer otro porque no eran capaces de erradicar aquel patógeno, ¿no? Porque normalmente son persistentes, aguantan bien la desecación, son resistentes a no solo los antibióticos, sino a los desinfectantes. Al final va todo junto en un paquete. Vale, entonces las medidas hospitalarias. Y luego por otro lado, pues lo que podemos hacer un poco más, los que trabajamos en investigación, aquí he puesto nuevas combinaciones de antibióticos y inhibidores de beta-lactamasas, porque solo se trabaja en esto. Antibióticos con inhibidores de beta-lactamasas. Tenemos antibióticos y ya no sale nada. Lo que hay son moléculas, vamos a ver, las bacterias cada vez más y más eficientes tienen enzimas que hidrolizan antibióticos beta-lactámicos, que son los mejores antibióticos. Vale. Pues lo que se ha visto es que hay unas moléculas que inhiben el mecanismo de acción. No son antibióticos, sino que inhiben el mecanismo de resistencia de la bacteria, o el más importante de ellos. Bueno, pues lo combinan con antibióticos que ya no se podían usar porque eran degradados y volvemos a recuperar pues, esos antibióticos. Las farmacéuticas ya se lo están apostando por esto en los últimos 15 años. Digo yo otros, porque lo que buscan realmente es, desde mi punto de vista, es nuevos mecanismos de acción. Va a haber resistencias también, pero por lo menos partes de cero. Las bacterias van a tener que partir de cero. Aquí ya hay resistencias, y que las vemos, luego que presento ejemplos. Terapias no antimicrobianas innovadoras, fagoterapia, nanotecnología, antivirulencia, vacunas, microbioma y uso de probióticos. Hay otras estrategias también. Y luego ensayos clínicos, esto es lo que quiere decir. No hay muchos ensayos clínicos con estrategias que podrían ser adecuadas, pero se quedan en la preclínica o en fases clínicas muy tempranas. Vale, sigo con la pregunta. ¿No estamos perdiendo la carrera contra las bacterias? Esto es un astrográfico que hicimos para un trabajo en el 20, hace 5 años, en el que era el Impenem, el antibiótico más importante desarrollado, aprobado en los 80, y vamos a decir probablemente que es el más eficiente, o hasta hace poco el más eficiente de los antibióticos que se han desarrollado, el Impenem. Se tardó 10 años en desarrollar uno que es ese anillo penicilánico, que tiene, o sea, con un anillo diferente al lado, pero es la misma estructura, con algunas modificaciones, tardaron 10 años. Igual que estos dos, pues hay 2 o 3 más, pero la actividad es la misma, el nicho de utilización es el mismo, son muy parecidos. Bueno, esta parte amarilla, que podía ser roja, donde las bacterias empezaron a desarrollar enzimas carbapenemasas, que utilizaban los carbapenés, es decir, enzimas que utilizaban los antibióticos más eficientes. Y por tanto estaban contentas, porque eran capaces de ser resistentes a estos antibióticos, pero también a todos los que venían por detrás. Bueno, estos fueron 20 años, ¿no? Hasta que llegó el avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas.
Y 2 o 3 años después se aprobó. Vaborbactam y Relevatán son los que están aprobados ahora. Estos, en combinación con estos o similares, sí que ya podías tratar estas bacterias, que se tague, que está muy mal. Y esto ya fue ahora, fue en 2020. En este momento, en el 2020, había todos estos compuestos que estaban en fase 1 o preclínica, que nosotros estamos trabajando en el laboratorio, y ahora, porque esto tiene 5 años, pues habría a lo mejor el doble de compuestos que sí que estamos trabajando, pero todos son lo mismo, son derivados de esto, o derivados de 2 mononatos y de B2, pero bueno, derivados de lo que ya salió. Todo esto, muy resumido, es lo mismo. Y ahora sí, todo esto está en fases clínicas importantes y 0 más, casi podríamos decir. Vale, entonces, cosas que hacemos nosotros desde el grupo de microbiología del INIBIC en relación con toda esta problemática, ¿no? Y es por dar pinceladas de cosas que hacemos de una, no sé si de una manera integral, pero por lo menos lo intentamos. No están todos los IPs del grupo, pero bueno, hay 6 IPs y creciendo, es un grupo grande y tocamos varios palos, ¿no? Por ejemplo, este es el grupo de Genómica Nacional, con lo cual colaboramos para hacer esas librerías que hablábamos de librerías abiertas de datos genómicos y datos fenotípicos para intentar entender a nivel nacional e internacional cuál es la fotografía de cada situación, de manera que los clínicos de manera casi empírica puedan dar tratamientos mucho más dirigidos porque saben lo que está pasando en situación, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Otro, que también está relacionado, y es, conseguimos un proyecto grande de varios millones hace 3 o 4 años, y era para modernizar el laboratorio de microbiología a nivel puntero y meter ahí también investigación, por ejemplo, el estudio de microbioma y cáncer, o el estudio de inteligencia artificial y genómica masiva, o sea, secuenciación masiva, para identificar, por un lado, identificar las bacterias que teníamos, pero por otro lado también para ver qué mecanismos portaban, de manera rápida saber qué tratamientos podías utilizar. De manera tradicional, por técnicas microbiológicas, tú necesitas 3 días, diría, para saber qué tratamiento debes dar en una infección complicada, con un paciente complicado. Sin embargo, si tú secuencias, lo que se busca es secuenciar esa cepa en horas y poder conocer el tratamiento. Todavía no está desarrollado, pero le queda muy poco a eso. Poder conocer el tratamiento sin haber testado ningún antibiótico, por ejemplo. Otra cosa que se hace, no cosas, se hace más cosas, pero bueno, pongo estos ejemplos. La búsqueda por técnicas moleculares de los pacientes que entran al hospital y colonización con patógenos muy persistentes. O, por ejemplo, una de las líneas de investigación pues es vacunas, que no está relacionada con antibióticos, en lo cual, bueno, es una línea potente en la que se han desarrollado mutantes ausótrofos, bacterias atenuadas, que no dan lugar a la infección. En ratones hablamos. Que no dan lugar a la infección, pero sí dan lugar a la respuesta inmune. Y es una plataforma universal porque todos los patógenos, todas las especies que se han testado, pues se han mostrado eficaz, ¿no? La vacuna. Y todo esto, un poco la pregunta, ¿no? Pues estamos perdiendo, estamos ganando, ahora parece que hay muchos compuestos, más que hay, porque esto es del 20. Todo esto es por la expresión de las metodologías, tecnologías ómicas, ¿no? Para la genómica, la proteómica, la transcriptómica, pues, ¿no? Lipidómica. En concreto para nosotros, microbiología y antibióticos, varias ventajas. Detección rápida de la resistencia, lo que acabo de comentar. En horas tú puedes conocer el teórico fenotipo de resistencia que tendría la bacteria y dar un tratamiento dirigido desde el inicio, no como ha pasado hasta ahora, que tú tardas días en saber qué tratamiento te va a ir bien. Luego, cuanto más conoces, más en profundidad conoces a las bacterias, pues muchos de los antibióticos no funcionan, no sabemos por qué, y es que encuentran nuevos mecanismos de resistencia. Esto sirve para orientar el diseño de nuevos fármacos. Si la bacteria tiene un mecanismo de resistencia que no conocías y tienes una serie de fármacos, tú a lo mejor puedes tunearlos, modificarlos, o hacer sinergias para evadir esos mecanismos de resistencia. Vigilancia epidemiológica, lo comentaba, genómica poblacional, ¿no? Ver cómo se están transmitiendo los plasmidos, cómo se están transmitiendo los mecanismos de resistencia y qué tienes en tu zona y de manera empírica con qué deberías tratar. O sea, intervenciones de salud pública más proactivas. Y nuevas dianas terapéuticas. Si tú conoces más en profundidad a las bacterias, tú podrás conocer rutas esenciales de supervivencia y por tanto atacar sobre eso, tener nuevos targets y diseñar antibióticos. O no antibióticos, estrategias antimicrobianas. Limitaciones, también tienen algunas limitaciones las tecnologías ómicas. Y es que hay una brecha translacional, ¿no? De lo que nosotros en los laboratorios podemos llegar a ver hasta que realmente sean técnicas diagnósticas o tratamientos clínicos, pues tarda muchos años.
y yo insisto en que las farmacéuticas no están bien por la labor de llevar a fases clínicas cosas que se podían llevar. Al final son las grandes farmacéuticas las que están en las fases clínicas. Y la velocidad de la asistencia sigue diseminándose a una velocidad pasmosa, ¿no? Y siempre estamos dándole vueltas a los carbapenens y cómo mejorar los carbapenens, pero no sacamos nuevas familias de antibióticos. Complejidad de la interpretación de todas ómicas. Nos pasa, por ejemplo, con genómica. Si una bacteria tiene 5 millones de nucleótidos y tenemos una colección de 1000 cepas, pues son 5.000 millones de nucleótidos. Y yo le digo a Andrea, quiero que me digas el nucleótido exacto que está causando la existencia de la que hablamos. Pues tiene 5.000 millones de nucleótidos que mirar. Y esto, claro, pues tiene un problema de interpretación. Hacemos mucha informática cada vez más. Menos microscopio y más informática. Accesibilidad, bueno, hay hospitales que pueden hacerlo, los hospitales punteros en España pueden llevar a cabo estas técnicas de genómica y proteómica, pero no todos, y luego los países en desarrollo pues probablemente no hacen ni la décima parte de lo que se puede hacer. Y esto, bueno, aumenta de cierta manera la desigualdad, ¿no? Y evolución bacteriana. Por mucho que nosotros tengamos un mecanismo profundo con todas estas nuevas tecnologías en los últimos, no sé, 10 años, pues las bacterias seguirán generando resistencia. Es una eterna carrera. Trabajo nunca nos va a faltar, porque por mucho que nosotros hagamos, ellas enseguida van a desarrollar resistencias nuevas. Y ya con todo esto, os pongo aquí algunos ejemplos de cosas que hacemos en el laboratorio. No voy a entrar muy en profundidad, pero son ejemplos. En este caso, por ejemplo, los carbapenens. Los carbapenens, pues eso, ya saben, antibióticos muy eficientes. Muy eficientes, y las bacterias lo que han hecho es desarrollar beta-databases, y cada vez más. Yo creo que cada año se duplica, ¿no?, el número de beta-databases que existen a nivel global. Vale, pues han salido, en esa foto que ponía antes con un montón de moléculas, nuevos inhibidores. Pero no se sabe nada, están en la preclínica, están en fase 1, a lo mejor sabe que van contra una bacteria, pero no sabe que van contra la otra. Bueno, pues por ejemplo, pero hay así diferentes. Esto es un trabajo muy reciente en el que cogemos las enterobacterias, que son los patógenos más frecuentes en infecciones complicadas, con el principal mecanismo de resistencia que tienen diseminado a nivel global. Es decir, los patógenos más frecuentes, con el principal mecanismo de resistencia frente a los antibióticos más eficientes. Y ahí lo que hacemos es evaluar todos los compuestos nuevos y ver qué compuestos nuevos, no los antibióticos, qué compuestos nuevos van bien y cuáles no, para intentar localizar los tratamientos más adecuados en compuestos que normalmente no están aprobados todavía, pero probablemente lo estén, por cosas como trabajos como estos. No solo trabajamos a nivel microbiológico, sino también a nivel bioquímico, molecular, estructural, para entender cuáles son los mejores compuestos para ser usados, pero también por qué, ¿no? Y si aparecen resistencias, ¿por qué? Otro ejemplo diferente, esos eran los carbapenens, pero otra familia de antibióticos, colistinas, son péptidos. Péptidos positivos que tienen afinidad por la membrana, la estructura que tiene afinidad por la membrana, que es negativa. Entonces, se integran a la membrana, la permeabilizan, generan poros y de estructura de la membrana, matan a la bacteria. Son rápidos, pero son tóxicos. Son, sí, nefrotóxicos y neurotóxicos. No se utilizaron. Son de la colistina y otra, son de los 60, pero no se han utilizado porque tenían problemas de toxicidad. Entonces no había resistencia, no se sabe resistencia porque se utilizaban. Pero claro, ante este panorama de que no hay opciones alternativas, pues tienes que usar con mucho cuidado antibióticos que son tóxicos. A partir del año 2000, 2005 se empezaron a usar. Nosotros hacemos de algunos patógenos, hacemos colecciones grandes, de vez en cuando, pues cada 5 años, cada 10 años, y veremos cómo está a nivel nacional la situación. Y en este caso concreto, por ejemplo, de todas las cepas que se cogían a nivel nacional, el 1% en el año 2000 eran resistentes a la colistina, el 1%. En el año 2020, ya el 17% de todas las cepas a nivel nacional eran resistentes. Y eso que apenas se usa, debe una resistencia del 1 al 17, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue... Esto está... No, da igual, está en fase 2, fase clínica 2, es un compuesto que no tiene ni nombre, SPR206, que es un derivado de la colistina, pero no tiene afinidad por las membranas eucariotas. Entonces, no es tan tóxico. Testamos la eficacia que tenía sobre bueno, en este caso sobre acetato termopánico. Y lo que vimos fue que, siendo menos tóxico, no era más eficiente sobre las cepas que ya eran sensibles a colistina, pero sobre las cepas que eran resistentes a colistina, ese 17%, este nuevo compuesto sí presentaba actividad y sí podías tratarlo. Esto se demostró in vitro y se publicó, lo intentamos in vivo, pero no fuimos capaces. Yo creo que la PKPD no fuimos capaces de localizarla, de hacer tratamientos adecuados. Es todo muy experimental, en humano no hay nada, y por tanto no pudimos
verlo en vivo, pero seguro que va a funcionar en vivo, de una u otra manera. Y un tercer ejemplo, pues la tigeticlina. Otra familia de antibióticos, más de lo mismo. Esto es una tetraciclina que se desarrolló en los 60, que es casi igual, pero es más estable, sobre todo la principal, tiene algo más de actividad y sobre todo es resistente al mecanismo principal de resistencia de las tetraciclinas. Dicho esto, ya hay resistencias también a este compuesto, que se aprobó en 2015. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, pues probamos dos derivados de la tetraciclina, la abaciclina y la omadaciclina, y lo que vimos es que mientras que uno no presentaba mejor actividad, el otro, pues sí, frente a dos especies diferentes, difíciles, tenía como 4 veces más actividad que la tigeticlina, ¿no? En colecciones amplias. Y todo esto demostrando cuáles eran los mecanismos, comparando si eran más o menos importantes los mecanismos, etc. Son ejemplos de cómo luego esto llega a las guías clínicas diciendo, ok, tú puedes, ya va a hacer falta inteligencia artificial o al menos algoritmos para poder decidir qué usar con qué paciente, porque al final todo esto es, con esta especie lo puedes usar, con esta especie no, dentro de esta especie con este mecanismo lo puedes usar, con este no, y dentro de este mecanismo con este sí, con este no. O sea, es bastante complicado, pero bueno, para eso estamos. Y luego, otros ejemplos que hacemos cosas en el laboratorio que no son directamente evaluar antibióticos nuevos. Por ejemplo, en este caso, pues nuevos métodos de diagnóstico rápido. Puede ser por proteómica, o en este caso es con lípidos, con perfiles de lípidos, viendo rápidamente con la muestra como tú tienes un patógeno que porta un mecanismo de resistencia y por tanto determinas que el tratamiento de elección normal que ibas a dar, pues ya no lo puedes dar, ¿no? Y esto se puede hacer en el laboratorio en cuestión de horas. Y adelantas 3 días el evitar equivocarte en el tratamiento, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, es caracterización de nuevos mecanismos de resistencia a antibióticos de última generación. Así también tenemos bastantes casos. Que es antibióticos de última generación, que vienen a ser antibióticos antiguos, con moléculas nuevas combinadas que les hacen otra vez eficientes. Como cuando llega al paciente la cepa es sensible y 15 días después del tratamiento la cepa es resistente y el paciente no se cura. ¿Qué ha pasado por el camino? Como lo estamos viendo en la clínica a diario, cogemos esas cepas y las estudiamos, ¿no? Mucha genómica y biología molecular. Y vemos qué ha pasado ahí. Bueno, pues se ha expresado más el mecanismo, ha adquirido un mecanismo nuevo, ha mutado un mecanismo, es una proteína más que degrada antibióticos más eficiente, o lo que sea, ¿no? Pues hacemos este tipo de cosas. Eso también nos ayuda a saber, ostras, cuidado, pues que este tratamiento en esta especie va a desarrollar resistencias muy rápido. No lo uses, usa una alternativa. Bueno, aquí es una fotografía nacional de un patógeno donde conocemos pues la clínica de ese patógeno, los mecanismos que presenta a nivel nacional, los antibióticos que se pueden utilizar, etc. O, por ejemplo, pues mecanismos de virulencia, de una manera más basal, conocer a las bacterias y sus mecanismos de virulencia, que también sirven en teoría, por ejemplo, para terapias antivirulentas, en las que tienen nuevos targets, y en sinergia con antibióticos tú podrías disminuir la virulencia de la bacteria, y en sinergia con antibióticos poder tener un tratamiento, ¿eh? O, por ejemplo, con Carlos, que está aquí, en combinación con Inhibic-Zika en colaboración, pues sacamos varios trabajos en los que, estos ya son más básicos, pero esto es un ejemplo de que es más básico, ¿no? Pues en esponjas, en el Caribe, donde hay nichos, donde hay sinergias, interacción enorme, metabolitos, muchas veces desconocidos, como ahí puede haber mucha cosa nueva, y se publicaron varios trabajos con moléculas con nuevas actividades antimicrobianas. Esto podría ser interesante, pero para que esto y nuevos mecanismos de acción lleguen a la preclínica, llegan. Pero lleguen a fase 1 es, a día de hoy, casi imposible. Y para acabar, todo esto eran antibióticos. Todo esto eran antibióticos. Pero bueno, hay estrategias no antimicrobianas. Bueno, ahora con todas las tecnologías ómicas se están planteando cosas, algunas de ellas ya viejas, pero que ahora se pueden conocer en profundidad. Y yo creo que al momento tienen que despegar. Una lista. Péptidos antimicrobianos, nanotecnología, moléculas antivirulentas, bacteriófagos, terapias físicas o vacunas y anticuerpos, por ejemplo. Por citar algunas, muy brevemente, péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son péptidos naturales que están en las personas, en las plantas, en los animales, que reconocen a las bacterias, igual que la colistina, y entran y permeabilizan la bacteria y la matan. El problema, se pueden sintetizar también, el problema es que son degradados, no son muy estables, son degradados con facilidad con las proteasas bacterianas. Pero bueno, están ahí. Y de hecho aquí sí hay una lista de
Yo creo que son todos los ensayos clínicos que hay a día de hoy, y la mayoría son fase 1 fase 2, pero hay algunos en fase 3 con estos péptidos. O sea que hasta ahora la eficiencia no se prueba todavía, se prueba más bien la seguridad. Y a modo anecdótico, hace unos años tuvimos un proyecto en el que utilizábamos, la idea fue muy buena, un PET antimicrobiano que penetra el interior celular, que hace daño, que es letal en sí mismo, pero además lleva unido una molécula antisense, que en teoría inhibiría un RNA mensajero esencial de la bacteria, una diana ya conocida, pero aquí no usábamos anticuerpos, usábamos inhibir la traducción. Y para rizar el rizo más todavía, a esto le metíamos en colaboración con gente de CIMUS de Santiago, esto embebido en nanopartículas orgánicas, para tener una lenta liberación y ser mantenido en el tiempo el efecto. ¿Esto funcionó? No. Lo quisimos probar en animales y no nos funcionó. Publicamos algunas cosas in vitro, pero en animales era muy complicado. Ya solo por los costes, porque era caro el péptido, diseñarlo. Al cuadrado el coste cuando le metía la molécula antisentido, y eso encima en grandes cantidades para que nos la pudieran meter en nanopartículas y luego irnos a los animales. Bueno. Pero bueno, es una idea, ¿no?, de cosas que se pueden hacer, más allá de los antibióticos. Nanotecnología, pues nanopartículas orgánicas, inorgánicas, algunas ya se utilizan de cierta manera, generan sobre todo estrés oxidativo, daño de la membrana, inhibición de la síntesis de proteínas, y hay diferentes maneras de usarlos. Sinergia con péptidos pongo aquí, pero bueno, sinergia con antibióticos también se puede utilizar, por ejemplo. Terapia fágica, muy curioso eso, son fagos que son killers, que son capaces de matar bacterias. Ya se viene usando desde hace más de un siglo en algunas regiones de la URSS. Se daban cócteles de fagos que no sabían lo que tenían ahí, sabían que eran fagos, pero nada más. Y a veces funcionaban, a veces no. El tema que tienen es que son fagos súper específicos por las bacterias. Entonces, la mayoría de los fagos no van a hacer nada a las bacterias, pero si un fago específico para esa bacteria entra, su ADN se incorpora al ADN de la bacteria y permanece latente. En un momento dado, por una señal, se dispara, sale del ADN, se replica y lisa la bacteria. Infecta y repite el ciclo en otras bacterias. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un contrato Marie Curie, que era todo informática también, que era que hacía matrices en las cuales teníamos diferentes especies, ¿vale? De cada especie, las cepas más importantes a nivel global, muchas, pongamos 100, y luego diferentes fagos, ¿no?, las secuencias de diferentes fagos. E intentaba buscar cuáles eran los compatibles, cuáles eran los receptores. Y es que tiene que ser así, de esta manera sí podrás utilizar y dirás, contra esta especie de esta cepa y este clon, tú puedes usar este fago. Todos los demás no van a hacer nada, pero este sí. Y eso es algo que probablemente llegue en algún momento. Y a modo, pues también, de curiosidad, esta persona tuvo un atentado en Bélgica hace unos 10 años y sufrió heridas, y en esas heridas al final tuvo una infección por un patógeno que no tenía tratamiento. Difícil de tratar, y era en Bélgica. En países en vía de desarrollo esto tiene que ser... bueno, y después de varios años se decidió de manera paliativa, pues vamos a dar un cóctel de fagos. Y sí, efectivamente curó la infección y la persona ahora no estuvo años con ese patógeno y finalmente curó, y no era por los antibióticos. Y por último, pues vacunas, ¿no? Las vacunas, pros y contras, porque esto es muy complicado, porque esto no son vacunas generales que pueda dar a toda la población. Entonces, a favor dicen que no habrá resistencias porque tú previenes la infección, ya no desarrollarías, disminuirías el uso de antibióticos, pero por otro lado también a lo mejor generas un nicho. Lo que no metes en la vacuna, le estás generando un nicho para que aparezca, a lo mejor moverías un poco poblaciones, pero bueno. Vacunas es una estrategia que se plantean, ya existen algunas, pero en este caso estamos hablando de vacunas específicas para patógenos multiresistentes. Que sería algo muy concreto, no serían poblaciones para la población en general, sería, pues yo qué sé, una persona que con un problema de base importante, que sabe que va a ir al hospital y que va a tener una intervención y que va a estar un mes en el hospital, pues a lo mejor un mes antes la vacunarías contra el patógeno que tú tienes en tu región, o contra el patógeno que tú tienes en tu región. Pero son cosas muy concretas y muy específicas. ¿Vale? Entonces, bueno, las terapias no antimicrobianas, pues con la explosión de las ciencias ómicas, pues tenemos nuevas alternativas, pero todo está en preclínica y un poquito en fase clínica. Y, bueno, igual que pasa en otras disciplinas médicas, se empieza más allá del antibiótico, pero hace falta realización de más ensayos clínicos.
Y nunca nos vamos a poder olvidar de los antibióticos. Todo esto debería darse, obviamente, en sinergia con antibióticos al mismo tiempo. Y ya está, para acabar, pues, con todo este background, que es una amenaza que es real y que está creciendo, pero que yo creo que en la última década más o menos pues hay muchas herramientas nuevas y líneas de investigación pues que son prometedoras. Y todos estos sean ejemplos un poco para haceros ver que el conocimiento y la investigación local pues contribuyen a tener soluciones de manera global, ¿no? Y esta frase que digo aquí, la biología no solo estudia la vida, también las claves para defender las amenazas invisibles o no invisibles, pero bueno, que desde aquí, que estáis en ciencias, pues podéis participar en este tipo de innovación, de investigación. Y, bueno, dar publicidad al grupo, que estamos aquí al lado, en el INIVIC, en el SWAC, y para aquellos que quieran hacer el TFM, TFG, pues nada, abiertos a colaborar, incluso si alguno quiere iniciar la carrera investigadora, pues haciendo la tesis, pues ahí nos tiene, y este es el grupo de investigación, que es bastante más grande, pero bueno, este día solo estaba esta gente, y nada. Muchas gracias por atender todo esto. Bueno, intensa, ¿eh? Ya se ve que es mucha investigación, realmente es una barbaridad. ¿Tenéis dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Dime. Sobre una genera, tengo más. Muy bien la presentación, muy pedagógica. A ver, una cosa, un problema que se plantea con el desarrollo de antibióticos es que si se encuentra algo es una pastilla que como mucho te dura 5 días, ¿no? Estos son los problemas. Y entonces las grandes multinacionales farmacéuticas no están interesadas en invertir una ingente cantidad de dinero con algo que a lo mejor no les sale rentable. Entonces, primero, ¿qué es de verdad ello? Y segundo, ¿cuál sería una alternativa para solucionar esto? ¿Es cierto eso de que las multinacionales no están invirtiendo en la búsqueda de nuevos antibióticos, pero invirtiendo de verdad, no haciendo una sección? Claro, es que el problema es que si, con algunas moléculas que hemos encontrado, si quisieras llevar a la pastilla eso, necesitas 15 años y muchísimo dinero. Pero todo lo que está saliendo, inhibidores de beta-atamasa sobre todo, porque no hay nada nuevo, rarísimo, que fácilmente lo que llega a fases clínicas, en el 90% de los casos de fases clínicas, son inhibidores de beta-atamasas, que además son más de lo mismo, es todo igual, modificaciones, y tú lo sabes. Pero sabes que eso va a funcionar. Y al final casi se pelea más. Nosotros estamos colaborando con muchas farmas, grandes y pequeñas. Las pequeñas son intermediarios que luego se lo quieren vender a las grandes, o directamente a las grandes, que nos dicen, quiero saber, este es todo el nicho de patógenos que puede ir nuestro compuesto, queremos saber si contra este, que aún no se sabe, va bien. Y entonces colaboran con nosotros. Probablemente vaya bien, porque lo que crees que te va a funcionar, y si no te va bien, pues lo ves, no va bien. Entonces va sobre seguro. Y sobre seguro te van a fase 3. O ya incluso pues fase 4 y lo prueban. Pero dice, ¿qué aporta? Bueno, pues aporta que a lo mejor tú tienes 100 combinaciones complicadas en la clínica de patógenos y mecanismos, 100, y aporta que te va sobre 5 nuevas. Pero el 95% estaba cubierto por otro. Eso es lo que veo en el último lustro, en la última década. Pero eso funciona. Entonces dice, bueno, yo invierto 20 millones de euros, pero sé que lo voy a vender y voy a ganar 1000. Pues no lo sé. Ahora, un compuesto que sea realmente nuevo, o todas las terapias no antimicrobianas, desde cero, yo tengo que poner ahí 100 millones. Pero esto va a funcionar. Porque luego, ¿cuántos se caen en fase 1 por seguridad? Muchos. Y llegar ahí cuesta un montón de dinero. Y luego, claro, lo que decías, que son tratamientos cortos, no son tratamientos crónicos. No reporta tanto beneficio el obtener y conseguir llegar a probar compuestos. Entonces, me da la sensación que siempre van sobre seguro. El cefidrocol, que lo conoces. El cefidrocol es una cefalosporina que entra más porque entra por otros canales relacionados con el hierro y ¡wow! Esto es un bombazo. Para gente como tú, esto tiene que ser el día a día del laboratorio, probablemente. De verdad, tanto. Pues en la clínica están emocionadísimos porque es la gran revolución de los últimos 5 años. Y salva vidas. Pero solo es una modificación de algo que ya existía. No es nada nuevo, ni mucho menos. Y eso es lo mejor que ha salido en 5 años. Claro, van sobre seguro, sobre eso también apuesto. No, pero dado las cifras que ponen, esto dentro de 10 años, 15 años va a ser peor y peor y peor, yo creo que... Pues ahí estamos, es una carrera. económico
existe, por lo tanto... Pero ¿cuánto cuesta? Pongamos carísimo, estos tratamientos carísimos, 500 euros al día, 4 días, 2.000 euros, ya está. Y luego, claro, tantas enfermedades crónicas... Multiplicado por miles de personas. Sí, acabarán siendo lo que ahora es un cólico cualquiera, una infección cualquiera, fácil de tratar, pues dentro de 20 años eso no va a existir. O sea, algo que hoy es difícil de tratar, esperemos que dentro de 20 años sea una infección cualquiera, porque tengamos cosas nuevas. ¿O no? Pues supongo que le interesará que se pongan las pilas. Porque, Ahí estamos nosotros preparados con una batería de un montón de cosas, pero ahora mismo... pero Y el Carlos III es otra cosa que me da mucha rabia. Nosotros no dependemos del Ministerio de Universidades, dependemos del Ministerio de Sanidad. Y el Carlos III solo quiere, palabras textuales de la directora que vino a nuestro despacho, muy alta aplicabilidad. Muy alta aplicabilidad significa solo evalúa lo que estoy utilizando con el paciente. Y si no, y yo soy evaluador de proyectos nacionales, y si no, no te vamos a dar dinero. Y así está ahora mismo la cosa. Entonces, claro, la básica, incluso la preclínica... Tiene que hacerse aquí. Sí, sí. Eso, primero. Y segundo, pues a un momento las farmacéuticas tendrán que apostar, pues cuando el problema sea más grave, yo qué sé. Cuando se multiplique por 2 o por 4 o por 10 el problema. Y después, que hablo de los hospitales. A ver, da terror ir a un hospital. Sí. No, hombre, claro. Da terror. Te puede dar el alta escapa. Ya hace tiempo. Ya. Entonces, qué cosas. No vayas. vayas, no vayas, Carlos. Hace 15 años era peor. No te pongas enfermo, Carlos. Pero, a ver, qué precaución. Yo te diría que hace 15 años las bacterias... ¿Recomendarías para que no cogiéramos, parece que la gente muere más de la infección que coge que con la enfermedad que entra? No sé la estadística, pero es un problema en creciendo, que está aumentando. Sí. Está creciendo. Sí. Hay bastante gente que entra por un cáncer y muere de una infección. Por ejemplo, los PROA. Los PROA se implantaron en 2007 en Andalucía. Se vio que funcionaba y ya se utilizan a nivel nacional en todos lados. Eso fue un avance muy significativo y solo era poner a hablar especialistas diferentes, con cero costo. Y esto ya supuso una gran ventaja. O, por ejemplo, aislar a pacientes que COVID no se pudo hacer. Aislar a pacientes que tengan un patógeno multiresistente. Es verdad, la habitación ya no van 2, va 1, pero tienes un ahorro de costes brutal. De costes, ya no de morbilidad, mortalidad y problema para la persona, de costes. Son medidas hospitalarias que hace 15 años no se tomaba ninguna. Una, porque lo del brote de neonatos era un ejemplo. Digo, 20 días después de que os hayamos informado, es que no lo habéis ni limpiado el servicio. Hoy en día eso ya está superado aquí en España, o en Europa, en otros sitios. Y estar encima de los sanitarios y que no... Es que eso es súper típico, ¿eh? Estar tratando a un paciente que tiene llagas, que tiene heridas, que tiene una quemadura, y luego irse al de al lado, sin cambiar guantes. Eso ya no se cree, te cae una bronca ahora que no te caía hace unos años. Y luego, pues no sé. Una saturación del sistema. ¿No? Una pregunta. Estos antibióticos en mayor medida entiendo que son de acción generalista, no son específicos, ¿no? Es lo que se está buscando. Todos los que presenté van contra gran negativos y muchos de ellos también para gran positivos. Ahora se está tendiendo lo contrario, tenemos muchas combinaciones, por eso decía yo un algoritmo y posibilidades, en el que, perdona, esto que te puede ir en contra esto y contra esto, estos dos ya tienen otras alternativas, más antiguas o más generales. Así que no utilices esas combinaciones y utiliza esta. O cada vez más se tiende, lo cual también va en contra de las farmacéuticas, o cada vez más se tiende a, este bicho es muy poco tratable, y sin embargo acaba de salir un compuesto que va contra ese mecanismo de resistencia, contra el de ese bicho, y contra el de otros muchos. Dice, no, solo se puede utilizar, las guías indicarán, porque esto todavía de hace 5 años para aquí, las guías indicarán que solo se puede utilizar contra ese patógeno. Claro, ese patógeno a lo mejor son 1000 infecciones al año en España, porque es muy concreto, y resulta que la farmacéutica se ha tirado 5 años en fases clínicas desarrollándolo y luego apenas lo puede usar, y se podía usar, mataría también a otros patógenos, pero para otros patógenos a lo mejor ya tienes otras opciones. Entonces cada vez más se quiere personalizar, tanto con el personal en la afección, en ese caso, ese tipo de paciente, como con los tratamientos nuevos que hay. Es que hemos pasado de no tener nada a tener
decenas y decenas de nuevas moléculas que funcionan, que ahora tendrán que ser aprobadas. Pero se quiere tender, desde el punto de vista de la clínica, se quiere tender a usar un bicho con un mecanismo, un compuesto. La pregunta Porque así generaría menos resistencias, claro. La pregunta iba porque cada vez somos más conscientes del microbioma que tenemos todos, que es También, saludable, también. y entiendo que estos antibióticos nos dañan. En ese Te sentido. va a erradicar todo. Efectivamente. No vas a recuperar el microbioma tal cual lo tenías, no. Y parecido, es tardar meses o años. Y eso tiene una consecuencia. Y de hecho, tenemos una línea que es trabajo en relación con oncología y microbioma. Y ahora en el proyecto que pediremos también queremos ver en animales, no humanos, cómo todas estas nuevas moléculas, algunas de ellas, porque son muchas, como algunas de estas moléculas alteran el microbioma de los ratones. Sí. Y cómo eso luego afecta al propio ratón. Sí. Claro, si está siendo más específico también el microbioma se verá menos dañado. Sí. Pero hasta ahora todos los que se usan son generalistas. Incluso, por ejemplo, con fagoterapia. No. Y la fagoterapia es muy especial. Claro. En estos momentos la No se está fagoterapia usando. no se está usando. Eso fue un caso muy aislado. Claro, muy... claro. Y paliativo porque es que se moría la persona. En ese caso será tan específico. No, la situación es muy buena. Teóricamente es una buena alternativa. Sobre todo si modificas genéticamente los fagos Pues lo podrías, claro. para ir a la diana. O los buscas, porque al O final los tú haces buscas. screening, Sí. tengo 20 cepas diferentes y tengo una colección de miles de fagos. Y empiezo a hacer ensayos y veo cuál va para cuál. No debería ser tan difícil. Lo que pasa es que, claro, Bueno, también se generan dile tú a un resistencias. clínico de infecciosas que use bacteriófagos para una persona, o lleva 20 años esa persona y no hay tratamiento posible y lo está pasando muy mal, ¿eh? O no se va a poder a usar eso. Pues es una lástima porque no tiene las consecuencias que pueden tener antibióticos que, Sí, claro. respecto que afectan al microbioma y luego tienen consecuencias colaterales importantes. Pero claro, también Acabará se puede- desarrollándose, yo no sé cómo, porque tampoco sé si son modificados genéticamente, pues a lo mejor sí que tienen patente, pero a lo mejor no tendrá muchas veces patente, con lo cual, ¿hasta qué punto se desarrollarán? Es que todo esto es... una cuestión Con la de vacuna dinero. hemos tenido experiencias de... Alguna vez decían, bueno, a lo mejor os compro una grande para meterla en un cajón. Ay, yo con las farmas no lo veo muy claro. Ya, es complicado. Intereses económicos por encima de todo. ¿No hay ninguna pregunta más? Sí, yo. Ah, Hablabas de que la mayor parte de las infecciones son hospitalarias, de resistencias a antibióticos. Y hiciste la mención también del cajón para esa mezcla de multiresistencias en las depuradoras. Sí. ¿Dónde son la mayor parte de las otras infecciones? ¿A nivel de las depuradoras, a nivel de las granjas de animales? No, me refiero a que si no están en las infecciones causadas por patógenos multiresistentes, si no están en los hospitales, pues están en la comunidad, fuera, en cualquier lado. Es verdad que pues, residencias a lo mejor, no sé si residencias entran como... No, pero entran como hospitales, creo. Entonces están en el ambiente, pues coges pues te cortas, y resulta que en vez de un coli cualquiera, pues es un coli que porta y no te va a valer el aumentín, ¿no? Amoxicilina clobulánico. Amoxicilina clobulánico, el aumentín, que es lo que te suelen dar, ya lleva clobulánico, ya es la ampicilina, Sí. que es una ampicilina un poco más potente, con un inhibidor del mecanismo de resistencia. Fíjate, pues ya prevén que tú vas a tener un mecanismo de resistencia, porque eso ya es, Sí, es que ya- es de lo más básico, ese mecanismo ya está súper distribuido. Pero cada vez vamos incrementando el potencial que tienen sobre el resto de antibióticos. Pues bueno, son las infecciones que tiene la gente en cualquier lado, en la calle, en cualquier lado. Y luego lo de las depuradoras es que ahí acaba todo, y ahí es donde pues se fusionan bacterias con diferentes estructuras genéticas que al final Ahí es la fiesta. quieren y quieren y quieren más, y eso bueno pues puede acabar claro en las enfermedades clínicas, o acaban en el ambiente y hacer resistencias en el ambiente, aunque no estén generando infecciones, tenemos las resistencias en el ambiente. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Eso es todo.